Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Medcast. Hoy vamos a hablar del estudio a la práctica, la embriología como clave para la medicina del futuro. Hoy estamos con la doctora Estefanía Robles. Bueno, gracias por la invitación una vez más aquí a un episodio de Medcast. Yo soy la doctora Estefanía Robles, yo soy ginecólogo obstetra, egresada de la Universidad Central de Venezuela, también soy médico perinatólogo o médico materno-fetal, también de la Universidad Central de Venezuela, y me desempeño como profesora de histología y embriología en primer año de medicina de acá de nuestra escuela. Gracias, doctora. Queríamos hacerle algunas preguntas acerca de la importancia como parte de la formación médica en la práctica clínica e influencia del desarrollo y avances tecnológicos que tiene la embriología actualmente. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles serían los 3 temas principales con los que un estudiante de medicina debe tener en cuenta al ingresar a las prácticas clínicas? Fíjate, esa es una pregunta muy amplia y creo que para todo profesor seleccionar algunos temas que sean más importantes que otros tal vez nos resulte un poquito difícil, pero sí creo que todo estudiante, no te voy a dar un top 3 de temas de embriología, pero sí creo que todo estudiante antes de ingresar a sus prácticas clínicas y sobre todo antes de desempeñarse en la medicina, sí debería tomar en cuenta lo que son las primeras semanas de desarrollo. Creo que todo lo que implica la fecundación, lo que pasa antes del proceso de fecundación y cómo se prepara el cuerpo de la mujer para la gestación y todo lo que ocurre en esa embriogénesis es bastante importante. Siempre que vayan a empezar las prácticas clínicas, sobre todo ya en años un poquito más avanzados, es importante, y lo van a ver en el momento que entren a las prácticas, que todo comienza con la embriología. Si van a rotar por gastroenterología, siempre es importante repasar la embriología del sistema gastrointestinal, lo mismo con ginecología, lo mismo con nefrología o con urología, porque todas las patologías que van a ver en su desempeño en la práctica clínica, la mayoría tiene un origen embrionario. Entonces, más allá de las primeras semanas, siempre repasar la embriología antes de cada clínica a la que se vayan a enfrentar. Claro, ¿y nos podría decir cómo ayuda el conocimiento de la embriología a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades congénitas? Claro, si sabemos nuestro origen, o sabemos el origen de las diferentes patologías a las que nos vamos a enfrentar y las que vamos a diagnosticar, siempre tenemos que buscar cuál es su origen embriológico. A partir de allí, nosotros podemos determinar, primero, tener más clara todo cómo se desenvuelve o para dónde va la evolución de esta patología, y podemos también la parte del tratamiento puede ser un poquito más dirigido para poderlo saber. Por ejemplo, hay malformaciones congénitas desde el punto de vista ginecológico, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes de las adolescentes, que son las malformaciones müllerianas, y esto tiene un origen embriológico. Si nosotros sabemos cuál es el origen de estas patologías, vamos entonces a poder pues orientar más, primero tener certeza del diagnóstico y saber cómo se desenvuelve esa enfermedad y qué le puede ocasionar a esta paciente en su vida adulta. ¿Qué tecnologías actualmente se emplean y cuáles alternativas se podrían usar para dichos diagnósticos y tratamientos? Bueno, lo primero son los estudios de imagen. Todos los estudios de imagen nos clarifican más allá de la clínica y la sintomatología del paciente, que por supuesto es nuestro primer llamado de atención o el primer acercamiento que tenemos. Todos los estudios de imagen nos ayudan a indagar un poquito más cómo está el órgano o el sistema al que queramos ver. Por ejemplo, en el caso de la ginecología y obstetricia, que es mi área, el ultrasonido es lo principal que tenemos para saber cómo está la anatomía de ese órgano y si nos estamos enfrentando, como lo mencioné antes, a una malformación mülleriana o a algo que estructuralmente no esté bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el corazón. El ecocardio o el eco del ultrasonido del corazón nos permite ver cómo está la distribución de los vasos, cómo se encuentra este tabique que divide el corazón en 4 cámaras, que todo esto generalmente tiene un estudio o un inicio embriológico, y yo pienso que el estudio de imagen en sus diferentes espectros y en sus diferentes especialidades pues nos va a llevar a un diagnóstico un poquito más claro. Bueno, sabemos que en Venezuela se han venido realizando microcirugías intrauterinas actualmente para correcciones de diagnósticos congénitos y observamos que usted es parte de este gran equipo. Me gustaría que nos hablara un poquito acerca de la preparación, las técnicas empleadas, cómo es el procedimiento y cómo sería la recuperación tanto para la madre como para el neonato en estos casos. Sí, yo soy parte del equipo de Medicina Fetal Venezuela en conjunto con otros médicos perinatólogos y un equipo de neurocirugía, la mayoría egresados también de acá de nuestra casa de estudio. Y el principal, a pesar de que hacemos terapia fetal a muchísimas otras patologías, tal vez lo que hace un poquito más de ruido es la corrección intrauterina de espina bífida, porque es tal vez la cirugía más laboriosa. Y la espina bífida
tiene cierta relación directa con la embriología, porque pues es un trastorno del cierre del tubo neural, en donde este no se cierra de forma adecuada por una deficiencia de folatos o de ácido fólico, en donde nuestras madres pues no tienen un buen recibimiento de este nutriente y ocurre este cierre inadecuado del tubo neural o del cierre posterior del tubo neural. Nosotros nos apoyamos muchísimo y voy a completar o empatar esto con la pregunta anterior en estudios de imagen para poder hacer el diagnóstico. Hacemos a través de un ultrasonido, detectamos que este feto desde el primer trimestre de gestación tiene una falla en ese cierre del tubo neural, tiene la presencia de una espina bífida y también hay otros métodos que no solamente se apoya la ginecología y la obstetricia, sino también otras especialidades que son los estudios genéticos o de cariotipo que nos permiten saber que esto es solamente una alteración del tubo neural. Una vez que descartamos que no existe alguna otra alteración genética o cromosómica, procedemos entonces a preparar a la paciente para la cirugía. Es una cirugía que en este momento se está llevando también a nivel público en el Hospital Domingo Luciani, que nos apoya muchísimo para poder realizar estas intervenciones, y básicamente es extraer o exponer el útero de la madre fuera del cuerpo para poder hacer una incisión de 2 a 3 centímetros, ubicar el defecto o esa abertura de ese tubo neural que se encuentra en el feto en esa exposición que hicimos de 2 centímetros, y ahí entra el equipo de neurocirugía y repara el defecto, es decir, cierra esa abertura que está allí. Una vez que esto sucede, pues se cierran todos los planos en orden y le queda a la mamá y al bebé un proceso de recuperación que tal vez es el más importante, porque estamos hablando que hacemos esta cirugía entre la semana 22 y la semana 26 de gestación. Esto es entre el tercer y quinto mes, para que lo entiendan un poquito más en términos menos médicos, y pues nos queda por lo menos 10 o 12 semanas, que es el tiempo estipulado, en corroborar que esa cicatrización está de forma adecuada, que el sistema nervioso del feto se recupere de una forma adecuada o esperada, y posteriormente pues hacerle una cesárea a la mamá, porque si estas pacientes tienen como contraindicación o no deberían exponerse a un parto natural, para que todas estas cicatrices que hemos hecho se mantengan allí. Y pues ya después queda de los padres y del equipo de neurocirugía tener un buen desarrollo de estimulación y de fisioterapia cognitiva para estos bebés, y que puedan desempeñarse de forma adecuada y tratar de reinsertarlos a la sociedad lo más cerca de la realidad que se pueda. Claro, sí, es bastante interesante lo que están haciendo ahorita. Para culminar con el capítulo de hoy, le tengo una última pregunta. Okay. ¿Qué avances tecnológicos podemos esperar en el futuro en el campo de la embriología? Ok, bueno, entre los avances tecnológicos pienso que esto más el área de fertilización y de reproducción humana son los que tal vez investigan arduamente más en este campo, porque pues necesitamos que este desarrollo embriológico, que en el área de reproducción se hace in vitro, prácticamente en una cápsula de Petri, es donde se evidencia todo. Hay muchísimos avances tecnológicos, por ejemplo, ya se puede ver el desarrollo embrionario en timelapse, que es como lo tenemos tal cual en nuestros teléfonos cuando ponemos cámara rápida. Esto hace que para los que están desde el punto de vista del laboratorio puedan evidenciar todas las partes de la reproducción de ese embrión a forma de una manera externa, porque lo hacen a través de una cámara sin tener que manipularlo como se hacía antes. Ahorita hay diferentes invenciones en cuanto al desarrollo de los espermatozoides que se hacen a través de chips o a través de diferentes tecnologías para saber que ese espermatozoide que se va a fecundar posteriormente se encuentra en todas sus capacidades. Hay técnicas de láser también que se le aplican allá a ese embrión conformado antes de ser implantado, para que este pueda implantarse de forma más rápida al útero. Y por supuesto todo lo que es el avance de genética y de evaluación de cariotipo, para poder ciertamente a medida que avanzamos tener certeza de que el embrión que se está implantando en esta tecnología de reproducción humana sea lo más sano posible, y que esa implantación sea lo más segura y lo más certera posible. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Fue un placer que estuviese con nosotros hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y quedo a la orden para próximos episodios. Gracias. Los invitamos a que se suscriban y estén al tanto de nuevas publicaciones, y queremos agradecer a los espacios de SOS Telemedicina, que son quienes nos proveen las instalaciones. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.